En el uso de la tribuna, la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación en materia de facturas falsas. Con su permiso, Presidenta. Adelante, Gracias, senadora. por su atención, compañeras y compañeros senadores. La suscrita María Guadalupe Covarrubias Cervantes, senadora de la República de la 74ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1 y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. Exposición de motivos. El uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados por parte de las personas físicas y morales provoca un gran daño al fisco. En este sentido, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estima que la cantidad de recursos que no ingresan al erario podría ser del orden de 2 billones de pesos, lo que equivale al 70% de la recaudación prevista para el año 2018. El tipo penal descrito en la fracción 3 del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación está sancionado con prisión de 3 meses a 6 años de prisión y deriva de la incorporación al citado código del artículo 69b, que establece todo un procedimiento en el supuesto de que la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Aparte de ser condenada a pagar los créditos fiscales que correspondan, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el Código. No obstante, hasta la fecha, la publicación de listas negras de personas que generan comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes no ha sido suficiente para inhibir esta práctica. Lo anterior se explica, entre otras razones, porque cuando una persona moral es exhibida en las citadas listas que publica el Servicio de Administración Tributaria por emitir facturas para simular operaciones inexistentes, lejos de hacer las aclaraciones a que tienen derecho conforme al artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, los responsables de dichas conductas proceden a crear otras personas morales para proseguir cometiendo la referida conducta infractora. En el ámbito penal, aunque esa conducta ya está tipificada como delito en el artículo 113, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, su incidencia ha ido en aumento. Por esa razón, para desincentivar la comisión de ese ilícito penal, en la presente iniciativa se sugiere que se incremente la sanción de pena privativa de la libertad.
En concreto, se propone aumentar de 2 a 9 años la pena de prisión para el delito tipificado en el artículo 113, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, de tal forma que se desincentive la comisión de este delito por parte de personas físicas o morales. Esta propuesta encuentra sustento en el bien jurídico que se pretende proteger, consistente en el patrimonio del Estado, que, por un lado, se ve gravemente afectado debido a los recursos que dejan de ingresar vía impuestos, debido a la simulación de estos actos, y, por otro, el riesgo grave de desvío de recursos que genera el hecho de que personas físicas o morales expidan comprobantes fiscales que no están soportados con la debida prestación de servicios o entrega de bienes que pretenden amparar. Por lo tanto, al elevar en el Código Penal Federal la penalidad de este delito, para pasar a una mínima de 2 años y una máxima de 9, el término medio aritmético será mayor a 5 años, lo que lo sitúa en una calificación de delito grave para los efectos del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 70 del Código Federal, sustantivo en materia penal, no será posible que la pena de prisión se sustituya con multa a quienes incurran en la expedición, adquisición o venta comprobantes fiscales falsos o que amparen operaciones inexistentes, y conforme al referido artículo 70 será más factible que el juez imponga una pena de prisión superior a los supuestos máximos para que el imputado por este delito pueda acceder a los beneficios de sustitución de pena. Lo anterior es relevante toda vez que al entrar el delito previsto en la fracción 3 del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación en un rango mayor al término aritmético de 5 años, ya no será el común denominador que quienes incurren en dicha conducta ilícita se liberen fácilmente de ir a prisión, lo cual contribuye a inhibir su comisión por parte de personas físicas o morales, dadas las penas que ahora podrán enfrentar los inculpados. Perdone que voy a seguir, puesto es muy importante, ya que la corrupción es uno de los ejes centrales por lo que se va a luchar en el proyecto de nación. Disculpen, pero está muy furioso el lugar donde me siento y estoy un poco media afónica. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. Artículo único. Se reforma la fracción tercera del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue. Artículo 113. Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que 1. altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados. Segunda, altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene sin estar autorizado para ello. Tercero, expida o adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. ¿Es cuanto, señora presidenta? Gracias, senadora Covarrubias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.